Lo que voy a contar sucedió hace 2 años. 2 años que han sido un infierno. 2 años en los que no he podido dormir una sola noche completa sin despertar empapado en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que siento que va a explotar. Mi nombre no importa. Lo que importa es que escuches esta historia, que entiendas por qué nunca, bajo ninguna circunstancia, debes entrar en lugares que claramente quieren mantenerte afuera. Yo lo hice, y me arrepiento cada segundo de mi vida. Todo comenzó en octubre de 2022. Yo trabajaba como fotógrafo freelance, especializándome en fotografía urbana y de lugares abandonados. Era mi pasión. Me encantaba explorar edificios olvidados, capturar la belleza de la decadencia, documentar espacios que el tiempo había devorado. Había visitado decenas de lugares abandonados, fábricas, hospitales, escuelas, hoteles. Nunca me había pasado nada. Siempre fui cuidadoso, siempre respetuoso. Pero esa casa, esa maldita casa fue diferente. Un amigo me había hablado de ella. Estaba ubicada en las afueras de un pueblo pequeño a unas 3 horas de donde yo vivía. Me dijo que era perfecta para mis fotos. Una casa antigua, victoriana, completamente abandonada desde hacía más de 30 años. Nadie había vivido allí desde entonces. Me envió la ubicación y algunas fotos que había tomado desde afuera. La casa era imponente. 2 pisos, paredes de ladrillo rojo desgastado, ventanas rotas, un jardín completamente invadido por la vegetación salvaje. Era exactamente el tipo de lugar que yo buscaba. Decidí ir un sábado por la mañana. Salí temprano, alrededor de las 7, para aprovechar la luz natural. El viaje fue tranquilo. Conducía por carreteras secundarias, atravesando campos vacíos y bosques densos. Cuando finalmente llegué al pueblo, era poco después de las 10. Era un lugar diminuto, tal vez 20 casas en total. Calles de tierra, silencio absoluto. No vi a nadie en las calles, ni un alma. Seguí las indicaciones de mi GPS hasta llegar a un camino de tierra que se adentraba en el bosque. Conduje despacio, esquivando baches y raíces que atravesaban el camino. Después de unos 10 minutos, la vi. La casa apareció entre los árboles como una aparición, y era mucho más grande de lo que esperaba. Me estacioné a unos 20 metros de distancia. Bajé del auto y tomé mi mochila con el equipo fotográfico. La cámara, 2 lentes, trípode, linterna, baterías de repuesto. Todo lo que necesitaba. Caminé hacia la casa despacio, observando cada detalle. El jardín delantero era un caos de maleza, arbustos crecidos hasta la altura de mi cintura y árboles jóvenes que habían brotado entre las grietas del antiguo camino de entrada. La casa en sí era exactamente como en las fotos, pero más siniestra en persona. Las ventanas del primer piso estaban tapiadas con tablones de madera podrida. Las del segundo piso estaban rotas, con cortinas rasgadas ondeando levemente en el viento. El techo tenía varias tejas caídas y la estructura parecía inclinarse ligeramente hacia un lado, como si estuviera a punto de colapsar. Me acerqué a la puerta principal. Era de madera maciza, pintada de negro, aunque la pintura estaba casi completamente desprendida. Había un candado oxidado colgando de una cadena, pero cuando lo toqué, se desmoronó en mis manos. La cadena cayó al suelo con un sonido metálico que resonó en el silencio. Empujé la puerta. Estaba atorada. Empujé más fuerte y finalmente cedió con un chirrido largo y agudo que me hizo estremecer. La puerta se abrió hacia adentro, revelando un recibidor oscuro y polvoriento. El olor me golpeó de inmediato. Era una mezcla de humedad, madera podrida y algo más. Algo dulzón y desagradable que no pude identificar. Encendí mi linterna y entré. El recibidor era amplio. Había un espejo grande en la pared derecha, tan cubierto de polvo que apenas podía ver mi reflejo. A la izquierda, una escalera de madera subía al segundo piso. Las escaleras estaban cubiertas de escombros, hojas secas y trozos de yeso caído del techo. Directamente frente a mí había un pasillo largo que se adentraba en la oscuridad de la casa. Comencé a tomar fotos. El lugar era perfecto. La luz que se filtraba por las grietas de las ventanas tapiadas creaba haces de luz polvorientos que iluminaban sectores específicos de las habitaciones. Era hermoso de una manera melancólica. Exploré la planta baja primero. Había una sala de estar grande con muebles cubiertos por sábanas blancas.
Un sofá, sillas, una mesa de centro. Todo intacto pero devorado por el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz descolorido con patrones florales. En algunas áreas el papel se había desprendido completamente, revelando yeso agrietado debajo. Pasé a la cocina. Era grande, con gabinetes de madera oscura y una estufa antigua de hierro fundido. El fregadero estaba lleno de hojas secas y los gabinetes estaban abiertos, revelando platos y tazas aún en su lugar, cubiertos de polvo. Había algo inquietante en ver estos objetos cotidianos abandonados así, como si los habitantes hubieran desaparecido de repente. Tomé varias fotos. Documenté cada rincón. El comedor. Una habitación pequeña que parecía haber sido un estudio u oficina. Un baño con azulejos blancos agrietados y un inodoro roto. Después de explorar toda la planta baja, decidí subir al segundo piso. Regresé al recibidor y me paré frente a la escalera. La madera crujía bajo mi peso con cada paso que daba. Subí despacio, probando cada escalón antes de apoyar todo mi peso. Algunos escalones estaban flojos y amenazaban con ceder. Llegué al rellano del segundo piso. Había un pasillo largo con 4 puertas. 2 a cada lado, todas cerradas. Al final del pasillo había una ventana rota por la que entraba luz natural. Me acerqué a la primera puerta de la izquierda y la abrí. Era un dormitorio. Había una cama con dosel, el colchón completamente podrido y hundido. Las cortinas del dosel colgaban en jirones. Había un tocador con un espejo agrietado y varios frascos de perfume vacíos. Las paredes tenían manchas oscuras de humedad que se extendían como venas. Tomé fotos. Pasé a la siguiente habitación. Otro dormitorio, más pequeño. Una cama individual, un armario con las puertas abiertas, ropa todavía colgando en perchas oxidadas. Era perturbador. Documenté todo. La tercera puerta era un baño. Azulejos verdes descoloridos, una bañera con patas de garra llena de escombros, un espejo roto sobre el lavabo. Nada extraordinario. Pero cuando me acerqué a la cuarta y última puerta, algo cambió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La temperatura parecía haber bajado varios grados. El aire se sentía más pesado, más denso. Puse mi mano en la perilla de la puerta. Estaba helada, anormalmente fría. Giré la perilla y empujé. La puerta se abrió lentamente. Esta habitación era diferente, mucho más grande que las otras, casi vacía. No había muebles excepto por un pequeño armario en una esquina. Las paredes estaban completamente desnudas, sin papel tapiz, solo yeso agrietado pintado de un blanco sucio. Pero lo que me llamó la atención de inmediato fue el piso. Estaba cubierto de marcas extrañas. No marcas. Eran arañazos. Cientos de arañazos profundos en la madera del piso, formando patrones caóticos que se extendían por toda la habitación, como si alguien o algo hubiera intentado desesperadamente salir de ese lugar. Entré lentamente, enfocando mi linterna en los arañazos. Algunos eran tan profundos que había astillas de madera levantadas. Me arrodillé para examinarlos más de cerca y sentí que mi estómago se revolvía. Entre los arañazos había manchas oscuras. Manchas que parecían muy antiguas, pero que claramente habían sido líquido en algún momento. Manchas que se veían sospechosamente como sangre seca. Me levanté rápidamente y me alejé. Esto ya no se sentía bien. Algo en esta habitación estaba mal. Decidí que ya había tomado suficientes fotos. Era hora de irme. Pero cuando me giré para salir, la puerta se cerró de golpe. El sonido fue tan fuerte y repentino que grité. Mi corazón se aceleró. Corrí hacia la puerta e intenté abrirla. No se movía. La perilla giraba pero la puerta no abría. Estaba atascada. O cerrada. Empujé con fuerza. Nada. Golpeé la puerta. Grité. Pero estaba solo en esa casa abandonada en medio de la nada. Nadie me escucharía. Respiré profundo intentando calmarme. Tenía que pensar. Tal vez la puerta se había hinchado con la humedad y simplemente estaba atorada. Intenté de nuevo, esta vez empujando con todo mi peso. La puerta seguía sin moverse. Retrocedí y miré alrededor de la habitación buscando otra salida. Había una ventana. Corrí hacia ella. Estaba cerrada con clavos. Alguien había clavado el marco desde afuera. Traté de forzarla, pero era imposible sin herramientas.
Fue entonces cuando escuché el sonido. Un rasguño lento y deliberado. Venía de dentro del armario en la esquina. Me quedé paralizado. El sonido continuó. Rasp, rasp, rasp. Como uñas largas arrastrándose sobre madera. Enfoqué mi linterna hacia el armario. La puerta estaba entreabierta. Apenas unos centímetros. Pero era suficiente para ver que había oscuridad total dentro. El rasguño se detuvo. Silencio absoluto. Contuve la respiración. Mi mente gritaba que saliera de allí, pero no había forma de salir. Estaba atrapado en esa habitación con lo que sea que estuviera dentro de ese armario. Pasaron varios segundos, tal vez un minuto. Nada. Entonces, lentamente, la puerta del armario comenzó a abrirse. No de golpe, lenta, silenciosamente, como si alguien la estuviera empujando desde adentro con cuidado. Retrocedí hasta quedar con la espalda contra la pared. No podía apartar los ojos de esa puerta que se abría centímetro a centímetro. La luz de mi linterna temblaba en mi mano. Cuando la puerta estuvo completamente abierta, vi lo que había dentro. Al principio pensé que eran solo sombras, pero luego las sombras se movieron, se retorcieron y tomaron forma. Era una figura, una silueta humana pero incorrecta, demasiado alta, demasiado delgada. Los brazos colgaban más abajo de lo que deberían. La cabeza estaba inclinada en un ángulo extraño, casi como si estuviera rota. No podía ver rasgos faciales, solo oscuridad, pero sabía que me estaba mirando. Podía sentir sus ojos aunque no podía verlos. La figura dio un paso fuera del armario. El sonido de su movimiento era antinatural. Un crujido húmedo, como huesos quebrándose. Abrí la boca para gritar, pero no salió sonido alguno. Estaba paralizado de terror. La figura dio otro paso. Y otro. Se movía hacia mí lentamente, deliberadamente. Entonces habló. O más bien, produjo un sonido. No eran palabras. Era un susurro rasposo, múltiple, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo en diferentes tonos. Y aunque no entendí las palabras, entendí el mensaje. Quédate. Perteneces aquí. Siempre has pertenecido aquí. Algo en mi interior se rompió. La parálisis desapareció y fue reemplazada por puro instinto de supervivencia. Me lancé hacia la puerta y golpeé con todas mis fuerzas. Una vez, 2 veces, 3 veces. En el cuarto golpe, la puerta cedió violentamente y caí hacia afuera del cuarto, rodando por el piso del pasillo. No miré atrás. Me levanté y corrí hacia la escalera. Bajé los escalones de 3 en 3, casi cayendo varias veces. Escuchaba algo detrás de mí. Ese sonido de crujidos húmedos. Estaba siguiéndome. Llegué al recibidor y corrí hacia la puerta principal. Estaba cerrada. La jalé desesperado. No se abría. Imposible. Yo la había dejado abierta. Miré hacia atrás. La cosa estaba bajando la escalera. Su movimiento era espasmódico, antinatural, como un vídeo reproducido en reversa. Su cabeza ladeada, sus brazos arrastrándose, produciendo ese sonido horrible. Busqué otra salida. La cocina. Recordé que había una puerta trasera. Corrí hacia allá. La puerta trasera estaba atrancada con una tabla de madera clavada en el marco. Tomé la tabla y jalé con toda mi fuerza. La madera crujió. Mis manos sangraban. Jalé de nuevo. La tabla se astilló. Una vez más. Se rompió. Abrí la puerta de una patada y salí corriendo al jardín trasero. Atravesé la maleza, cayendo, levantándome, corriendo sin mirar atrás. Podía escuchar ese sonido todavía. Ese crujir húmedo. Estaba cerca. Demasiado cerca. Llegué a mi auto. Abrí la puerta con manos temblorosas. Entré y arranqué. Las llantas derraparon en la tierra mientras aceleraba por el camino. Solo cuando estuve en la carretera principal, a kilómetros de distancia, me atreví a mirar por el espejo retrovisor. No había nada detrás de mí. Conduje de regreso a casa en estado de shock. No recuerdo el viaje. Solo recuerdo llegar a mi departamento, cerrar todas las puertas con llave, cerrar todas las ventanas y sentarme en el suelo de mi sala temblando durante horas. Cuando finalmente pude moverme, revisé mi cámara. Necesitaba ver las fotos. Necesitaba evidencia de que lo que viví fue real. Conecté la tarjeta de memoria a mi computadora y abrí los archivos. Las primeras fotos estaban bien.
El recibidor, la sala, la cocina, los dormitorios. Todo normal. Pero las fotos de la última habitación. Las fotos de esa habitación con los arañazos en el piso. En cada una de ellas, en cada maldita foto, había algo que no vi cuando las tomé. En el fondo, apenas visible en las sombras, estaba esa figura. En una foto estaba dentro del armario, apenas distinguible. En la siguiente estaba más cerca. Y en la última foto que tomé antes de que la puerta se cerrara, la figura estaba justo detrás de mí. Podía ver su silueta oscura, alta, deforme, sus brazos extendidos como si estuviera a punto de tocarme. Borré todas las fotos. Destrocé la tarjeta de memoria. Pero no sirvió de nada, porque desde esa noche la veo. No todo el tiempo, pero está ahí, en los reflejos de los espejos, en las sombras de mi habitación cuando apago las luces, en el rabillo de mi ojo cuando camino por la calle, siempre en los bordes de mi visión, nunca directamente, pero sé que está ahí, esperando, observando, y lo peor es que cada noche sueño con esa casa, sueño que estoy de vuelta en esa habitación, la puerta cerrada, el armario abierto, y esa cosa saliendo de las sombras, pero en mis sueños no puedo correr, no puedo moverme. Solo puedo quedarme ahí parado mientras se acerca más y más. Y cada vez está más cerca. Cada noche está un poco más cerca. He intentado buscar información sobre esa casa. Investigué en archivos del pueblo, en periódicos viejos, en internet. Encontré algo. Una nota breve en un periódico de 1989. Una familia había vivido en esa casa. Un matrimonio y su hija de 12 años. En marzo de ese año, los vecinos reportaron que no habían visto a la familia en semanas. La policía fue a investigar. Encontraron a los padres muertos en su habitación. Causas indeterminadas. Pero a la niña nunca la encontraron. Desapareció. La búsqueda duró meses. Nunca apareció. La casa fue sellada. Nadie volvió a entrar. Nadie hasta yo. Ahora entiendo lo que vi. Entiendo por qué esa habitación estaba llena de arañazos. Entiendo esas manchas en el piso. Y entiendo que cuando abrí esa puerta, cuando entré en ese lugar, liberé algo que había estado esperando durante décadas. Algo que había estado atrapado. Algo que ahora me ha encontrado. Y no me va a dejar ir. Escribo esto como advertencia. Si alguna vez encuentras un lugar abandonado, si las puertas están cerradas, si hay señales de que nadie debe entrar, respétalas. No lo ignores por curiosidad. No pienses que eres la excepción. Yo lo hice. Y ahora vivo cada día sabiendo que esa cosa está ahí. Esperando el momento perfecto. Esperando hasta que finalmente me lleve de vuelta a esa casa. De vuelta a esa habitación. Donde pertenezco. Donde siempre he pertenecido. Me arrepiento. Me arrepiento cada segundo. Pero ya es tarde. Para mí ya es demasiado tarde. Así que por favor, aprende de mi error. Nunca entres donde no debes, porque algunas puertas están cerradas por una razón, y algunas cosas es mejor dejarlas en la oscuridad, donde pertenecen,